Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar en la epístola de los Gálatas. En la epístola de los Gálatas, y estamos en Gálatas 4 del 1 al 7. Gálatas 4 del 1 al 7. Y el tema de hoy es herederos de Dios por medio de Cristo. Lo que vamos a hacer para economizar tiempo, a medida que los vaya leyendo, los voy comentando y explicando. Así que antes que nada, pues vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias, Dios amado, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias no solamente por los que estamos aquí, sino los que están sintonizando por medio del internet, Padre amado. Ahora te rogamos, Dios eterno, Señor, que todo lo que se hable en esta mañana, Padre amado, sea primeramente para la gloria y honra de tu nombre y a la vez para edificación de cada uno de los oyentes, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu redarguya, corrija, transforma, Señor, fortalezca, des ánimo, Padre Santo, a cada uno de los que están escuchando, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú le envías, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Seguimos en la epístola de los Gálatas. Como dije, saben ya el contexto de lo que hemos venido tocando, cuál era el problema de que había en Gálatas, donde una congregación que Pablo había fundado, llegaron estas personas judaizantes que insistían en que había que guardar la ley, que no bastaba solamente con recibir a Jesucristo por medio de la fe para ser salvos, sino que tenían básicamente que hacerse prosélitos judíos, ¿no? Prosélitos judíos. Tenemos que entender que al comienzo, cuando la iglesia nace, nace en Jerusalén, como siempre he explicado, no en Roma. La iglesia nace en Jerusalén y estaba compuesta no de gentiles, sino de judíos que veían el cumplimiento de las promesas hechas al antiguo Israel, como en Jeremías 31, las veían cumplidas en ellos, y ellos veían que eran el verdadero Israel, o sea, el Israel espiritual de Dios. Hoy, cuando se habla del Israel espiritual de Dios, muchos creyentes, especialmente de línea dispensacionalista, dicen: no, pero tú estás sustituyendo a Israel por la iglesia de gentiles. No, es que la iglesia cuando nace no es de gentiles. Y ese es el problema que tienen muchos de estas personas de línea dispensacionalista y lo que se llaman también los judaizantes modernos. La iglesia nace en Jerusalén, es una iglesia judía. Ellos se ven como el verdadero Israel de Dios, en el sentido en que ven que las promesas que habían sido hechas a Israel del nuevo pacto se cumplen en ellos. Ellos no se veían como otra religión separada, sino como el verdadero Israel. Dentro de ese Israel étnico, que era todo parte del antiguo pacto, que eran todos pertenecientes del antiguo pacto, siempre y cuando pues se circuncidaran y guardaran la ley, simplemente por ser descendientes de sangre de Abraham, automáticamente, y al ser circuncidados, pertenecían al antiguo pacto. O sea, no necesariamente eran salvos, la gran mayoría no lo fue. Pero en la promesa del nuevo pacto, también la gran mayoría rechazó a Cristo y el nuevo pacto. Y entonces esos pocos judíos, por decirlo de alguna manera, que sí creyeron el Evangelio y vieron en Jesucristo el Mesías y se vieron parte del nuevo pacto, que en ellos se cumplía el nuevo pacto prometido en Isaías 31, ellos se ven como el verdadero Israel de Dios. Ahora, cuando la iglesia nace en Jerusalén, y esto lo he explicado anteriormente, le voy a dar muy breve un brochazo. Cuando la iglesia nace en Jerusalén, nace primeramente son judíos. Pero habían dos grupos más de gentiles que formaron parte de esa iglesia, y eran los prosélitos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, los prosélitos eran gentiles que habían abrazado la fe judía, se habían circuncidado, guardaban la ley. Entonces religiosamente eran judíos, ¿ve? Aunque eran de descendencia de sangre gentil.
También tenía otro grupo que se llamaban los temerosos de Dios. Estos son los grupos que usted ve en el Nuevo Testamento, la iglesia naciente, los judíos, los prosélitos y los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran también personas gentiles que creían en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de los judíos, estudiaban lo que era el Antiguo Testamento, creían en el Dios de Israel, pero no habían llegado al nivel de circuncidarse. O sea, no se habían hecho prosélitos. Entonces eran temerosos de Dios. Al principio, cuando nace la iglesia, nace de estos tres grupos: los judíos, los gentiles, prosélitos y los temerosos de Dios. Todas estas personas tenían un conocimiento profundo de lo que era el Dios de Israel. Cuando empieza el evangelio a expandirse y empiezan a venir más gentiles que venían no de trasfondo como los judíos, que venían del antiguo pacto, o como los prosélitos, o como los temerosos de Dios, sino que venían de un trasfondo completamente pagano. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde hay un problema, porque entonces los judíos creyentes, algunos de ellos decían: espérate, esta gente no han pasado por el proceso de ser temerosos de Dios ni prosélitos. Esta gente no basta con que vengan. ¿Cómo ellos van a abrazar el Mesías de los judíos, el Mesías prometido a Israel? ¿Cómo estos gentiles, estos griegos, estas personas que no vienen de un trasfondo completamente pagano, van a venir simplemente porque dice que creen en Cristo? No es suficiente. Esta gente hay que instruirlos en la ley. Esta gente hay que hacer los prosélitos del judaísmo para que entonces sí puedan pasar a ser cristianos. ¿Ves? Y eso es a lo que Pablo se opone. Pablo dice: no, es solamente por fe. Con que ellos crean en Jesucristo es suficiente. No tienen que hacerse prosélitos. O sea, ese es todo el contexto de lo que estamos viendo en la epístola de los Gálatas. Ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, como Pablo inclusive los maldice. Dice: sea anatema cualquiera que predique otro evangelio. Y ellos estaban predicando a Jesucristo como Señor y Salvador. Estos judaizantes, ellos estaban predicando que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, pero le habían añadido. Y al ellos añadirle algo, ya es otro evangelio. Y es lo mismo que tenemos hoy en día con montones de sectas. Te predican, te hablan del Jesucristo de la Biblia, te hablan de que Jesucristo murió por los pecados, te dicen que Jesucristo murió y resucitó, que Jesucristo nació de una virgen, todo eso, pero le añaden. Tenemos los judaizantes modernos que le añaden que tienes que guardar el sábado. No te dice que te circuncides, pero que tienes que guardar el sábado, que tienes que guardar las dietas judías. Eso lo vemos en el grupo de los adventistas y lo vemos en lo que son este grupo que es una secta, y es una secta diabólica, y está dentro de las iglesias protestantes evangélicas, que es el movimiento de raíces hebreas. Estas personas dicen que, bueno, vemos cómo se repite, es como un reciclaje. Estas personas, para tú agradar a Dios verdaderamente, no basta, no puedes ni siquiera llamarle Jesús, porque ese es el nombre griego. Tú tienes que llamarle por el nombre hebreo. No basta con tener y alabar al Señor con himno. No, tienes que traer música hebrea, danzas hebreas. O sea, no puedes comer de todo, como dice Pablo, siempre y cuando le dé gracias al Señor, sino que tienes que guardar las dietas judías. Es lo mismo, se repite. Por eso es tan importante estudiar lo que es la epístola de los Gálatas, como estamos haciendo hoy en día. Nosotros hemos conocido inclusive de iglesias que se identificaron como bautistas, que hoy en día se han apartado completamente de la fe, han apostatado de la fe y han vuelto a la ley. Ya el pastor no es pastor, se hace llamar rabí, ya anda con su gorrito ese de los judíos, ya un hombre que tenía un acento cubano, que de abrir la boca tú lo identificabas como cubano, y no estoy hablando nada en contra de los cubanos, pero igual que cuando yo hablo me identifican que soy puertorriqueño por él hablar, pues un cubano lo identifica como decir un colombiano, o sea,
por el hablar, y más cuando uno lleva años aquí viviendo ya, los que vivimos aquí en Estados Unidos, que vemos ya tantos diferentes países de Hispanoamérica y ya nos acostumbramos y ya identificamos. Y este señor, que con ese acento cubano se distinguía, de repente cambió el acento y ahora empieza a hablar, se ha dejado una barba así, ahora habla como un acento como si fuera hebreo, o sea, una cosa increíble. Diáconos que eran de la iglesia, ahora ya no pueden algunos trabajar porque se tienen que dedicar todo el día a estudiar la Torá, la ley, las mujeres un desastre, o sea, han apostatado completamente de la fe. Y eso es lo que trata Pablo aquí. También tenemos otras sectas que se identifican como cristianas, pero ya están en otro evangelio porque según ninguna de estas sectas, llámese religión tradicional, llámese testigo de Jehová, llámese mormones, no basta con solamente la fe en Cristo. Toditos ellos le añaden obras. Y a la que tú le añades obra, ya tú estás predicando otro evangelio. No el evangelio. Esto no se trata del evangelio de los protestantes. Déjenme decirles, porque siempre quiero aclarar, esto no es cuestión de católicos, protestante contra católicos romanos. El infierno va a estar lleno de católicos romanos y de un montón de protestantes también. Aquí no se trata de ser el uno o el otro, aquí se trata de estar en Cristo. En Cristo, no de una religión simplemente superficial o tradicional, o de guardar ciertos ritos y creer que nuestra salvación está basada en esto. Y todo esto lo constituye otro evangelio. Si tú dices que la salvación, que la fe en Cristo no basta y tienes que hacer ciertas penitencias para purgar tus pecados, o tienes que ir a un lugar después de la muerte a purgar tus pecados, es otro evangelio. Si tú crees que hay otros mediadores aparte de Cristo, es otro evangelio, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto no es cuestión de protestantes, esto es cuestión de la Biblia. Esto es cuestión de la Biblia. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo nombre bajo el cielo. Si tú invocas cualquier otro nombre aparte de Jesucristo, es otro nombre. Porque dice que hay un solo nombre bajo el cielo, el cual podemos invocar para salvación. El nombre de Jesucristo. O sea, entonces no tiene que ver. Bueno, sí, pero tienes que decirlo en hebreo. Tienes que no sirve. Mi nombre es José en español. José. O sea, si a mí en inglés, si lo vamos a traducir, es Joseph. Bueno, pues si alguien se refiere a mí, Joseph, pues yo sé que se está refiriendo a mí, o sea, igual, se está refiriendo a mi persona. Yo no voy a decir, no, tú estás hablando con otra persona porque mi nombre es José. Bueno, pero si él en el idioma de él me llama Joseph, como decirlo a los Juan, en inglés se les llama John. Entonces, your name is John, tu nombre, está diciendo tu nombre. No, yo no respondo porque mi nombre es una bobería. Entonces pensar que Jesús va a decir, no, yo no respondo si no me llaman en mi nombre hebreo, es una bobería, es una insensatez y es no conocer el evangelio y poner el evangelio en poco. Bueno, todo esto lo hemos, era para tener, los que tal vez están viendo este video y no han visto los anteriores, para tener un contexto de cuál era. Así que no basta simplemente con identificarse como cristiano. No basta con identificarse. Hay muchas instituciones que se identifican como cristianas y no lo son. No lo son. Y Pablo no tomó esto en poco. Pablo dijo, no, yo no voy a hablar de esto porque esto va a causar divisiones. No, porque la doctrina, no voy a hablar doctrina, yo solamente voy a hablar del amor de Cristo. No, Pablo habló doctrina, inclusive maldijo a los que estaban predicando. Dijo, sean anatemas. Anatema significa malditos. Esto el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Así que tenemos que tener claro esto. La semana pasada vimos cuál era el propósito de la ley, porque la ley tiene un propósito. La semana antipasada vimos quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, que son todos los que han recibido a Cristo por medio de la fe, porque a Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes físicos de Abraham, los que están en el Israel étnico, ahora mismo en Palestina. No, los hijos de Abraham, los verdaderos hijos descendientes de Abraham,
son los que han nacido en Jesucristo, los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, porque Abraham es el padre de la fe. Vimos eso unas semanas atrás. La semana pasada vimos entonces cuál es el propósito de la ley. Si la ley no salva, vimos que el propósito de la ley, y Pablo la compara en los versículos del 19 al 29, dice que la ley era nuestro ayo. Significa tutor. El tutor, en tiempos de Pablo había un tutor que mayoritariamente los gentiles tenían, que se encargaba de todo lo que era el menor de edad de esa familia. Era por lo general un esclavo, un tutor, que instruía a ese joven hasta que llegaba a la mayoría de edad. Ese joven, aunque podía ser de una familia prestigiosa, igual no tomaba decisiones por sí mismo, sino que el tutor era el que lo guiaba hasta que llegaba a la mayoría de edad. Y vimos como Pablo dice que la ley era nuestro tutor antes de que se cumpliera la promesa en Cristo, antes que viniera Jesucristo. Porque la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Apunta hacia Cristo. Pablo dice que era sombra de lo que había de venir. O sea, entonces la ley apunta a Cristo. La ley tenía el día de reposo que había que guardarlo, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice que nuestro reposo es Cristo. Entonces nosotros no tenemos que guardar el sábado o ni siquiera el domingo, porque nuestro reposo es Cristo. Y dicho sea de paso, los servicios y el culto no lo cambió Constantino, como dicen estos judaizantes modernos. No, fue Constantino quien cambió. Con todo el respeto, son unos ignorantes de historia. Son unos ignorantes de historia. Si en vez de repetir como papagayos lo que les enseñan en su secta, estudiaran de verdad, verían que Constantino no cambió el culto o el servicio del sábado al domingo. Constantino simplemente lo que hizo, si lo hizo sinceramente, si lo hizo como una movida política, eso no lo sé, eso lo sabe Dios solamente. Pero Constantino lo que hizo fue que prohibió los trabajos los domingos para que los creyentes pudieran participar en su servicio, porque había muchos cristianos que eran esclavos y no podían, se les hacía muy difícil participar en el servicio del domingo por cuestión de sus deberes y de sus trabajos. Entonces, lo que hizo Constantino fue simplemente prohibir que se trabajara los domingos. ¿Por qué? Porque ya los cristianos, y eso lo vemos desde el mismo libro de los Hechos, ya se reunían el primer día de la semana, porque fue el día que Jesucristo resucitó. Así que estos judaizantes modernos repiten como papagayo disparates, que son los que le enseñan, y ellos ni estudian y simplemente repiten. Lo mismo pasa en montones de otras iglesias evangélicas y protestantes y de nuestros amigos católicos romanos también. O sea, aquí estamos incluyendo a todos. Aquí no se trata de estar contra los católicos romanos. No, es que aquí empezamos por nuestra casa, los protestantes o los evangélicos, porque bastantes herejías que hay dentro de los llamados evangélicos y protestantes. Como siempre he dicho, aquí no es cuestión de uno ser o protestante o pentecostal o bautista o católico romano. Aquí es cuestión de estar en Cristo, en Cristo. Y muchas personas que están en todos estos grupos que he mencionado no están en Cristo. Y son de los que el día del juicio van a oír cuando ellos digan, Señor, Señor, y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Así que, ¿cuál es el propósito de la ley? Apuntar a Cristo. La ley te enseña lo culpable que tú eres. La ley te dice, tú eres culpable porque tú no has guardado la sagrada ley de Dios y no puedes cumplirla. Y por eso es que nosotros, antes de dar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio, tenemos que hablar de las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos están bajo la ira de Dios. Que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, si tú fallas en cualquier cosa, por minúsculo que sea, de no guardar la ley, tú te haces culpable de toda la ley. Y nadie ha podido guardar la ley perfectamente, sino Jesucristo solamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que predicar ley primero, mostrar la culpabilidad del hombre. Ayer estaba yo compartiendo con un querido amigo y hermano en Cristo, compañero de la lucha libre por muchos años,
que ha tenido una situación, y esto lo digo porque él lo hizo público, más joven que yo, bastante más joven que yo, tiene como 50, creo que me dijo que iba para 54 años, y le tuvieron que amputar una pierna. Y yo le ponía este ejemplo en cuanto a lo que estoy hablando. Yo le digo, imagínate que a ti viene el doctor y te dice, mira, tenemos una prótesis para la pierna que es que no se nota prácticamente la diferencia de una pierna real. Pues bien, si él no sabe, si él no se ve con la necesidad de eso, él va a decir, bueno, pues qué bien por los que la necesiten, pero a mí, ¿qué me da? Pero cuando el médico le dice, como le fue el caso de él, tienes una infección, tenemos que, para la seguridad tuya, tenemos que amputar la pierna, por doloroso que sea, él vio su necesidad, y cuando le hablan entonces de que hay una prótesis, que van a tomarle medida, que para que le van a poner después, eso es una buena noticia para él. Él se alegra de esa prótesis. Pero note que primero hubo que darle la mala noticia de que él tenía un problema, una enfermedad, y que había que amputarle la pierna, para que él pueda ver como una buena noticia que hay una prótesis. Lo mismo ocurre. ¿De qué sirve que tú le digas Jesucristo murió por los pecados o Jesucristo te ama a la gente si tú no le enseñas primero que Jesucristo murió por pecadores y tú eres un pecador? Y tú vas camino al infierno y tú has ofendido a un Dios santo y tú no te puedes salvar por tus buenas obras. No es que yo no le hago mal a nadie, yo trato, no es por obra para que nadie se gloríe. Y aún las buenas obras de nosotros son como trapos de inmundicia, o sea, paños menstruales delante de Dios. Es ahí cuando la gente se ve culpable con la necesidad. Cuando tú le muestras la ley, la gente dice, wow, pero ¿quién se puede salvar? Alguien dice, bueno, yo nunca he adulterado. Sí, pero Jesucristo te dice que si tú has mirado a una mujer, y en este caso si fuera una mujer, un hombre y lo has codiciado, ya tú adulteraste. Wow, ¿y quién no lo ha hecho? Estoy frito. Bueno, yo nunca he asesinado a nadie, sí, pero Jesucristo dice que si tú odias a la persona en tu corazón, o si tú tienes enojo contra esa persona en su corazón, tú eres un asesino. ¡Wow! Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿Quién se puede salvar de esta manera? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Quién verdaderamente puede decir yo amo a Dios sobre todas las cosas? Si de verdad tal persona existiera, nunca pecaría. Y el único que hizo eso fue Jesucristo. O sea, estamos viendo entonces que tenemos que predicar ley para entonces predicar gracia o buenas nuevas. El problema es que en muchas iglesias, y ahora me voy a concentrar solamente en iglesias protestantes o evangélicas, o aún de la misma denominación de nosotros, bautistas, solamente se quiere hablar gracia, buenas nuevas, sin hablar primero de la ley. Entonces tienes un montón de personas que vienen, ¿quieres a Jesucristo como Salvador? Repite conmigo esta oración. Repiten como papagayo y ya eres salvo, ya hay fiesta en el cielo, bautízate. Nunca se les habló de que eran pecadores, no se les habló de que iban para el infierno, no se les habló que necesitaban arrepentirse. Eso ya ni hablar de las sectas estas de la prosperidad, donde te dicen, ven a Cristo para que te dé carro nuevo, ven a Cristo para que te dé salud, ven a Cristo para que te arregle los problemas. Personas que vienen por los panes y los peces, pero no por un genuino arrepentimiento. Tenemos las iglesias llenas de estas personas autoengañadas, que piensan que son lo que no son, que piensan que creen lo que no creen y que piensan que van hacia donde no van, que piensan que van por el camino estrecho cuando van andando por el camino ancho hacia el infierno. Por eso vemos tan malos testimonios de personas supuestamente cristianas, que ponen el evangelio a vituperio, porque son personas que no son regeneradas. Eran unos tramposos, unos mentirosos, unos hipócritas, unos sinvergüenza antes de estar en la iglesia, y ahora en la iglesia lo siguen siendo porque no han nacido de nuevo. Y por eso es que la Biblia nos manda autoexaminarnos a ver si estamos en la fe. Por eso es que tenemos que hacer un inventario de nosotros. No es por obra, la salvación no es por obra, pero la verdadera salvación, la verdadera fe va a producir obra. Y Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. Y esto es lo que no se predica en muchas iglesias hoy en día. Y por eso tenemos las iglesias llenas de autoengañados.
Y por eso el nombre de Cristo expuesto al vituperio por tantos supuestos cristianos y por tantos supuestos pastores de Dios cuando son pastores del diablo. Y eso hay que decir. Eso nos lleva, ya vimos entonces cuál era el propósito de la ley, que es nuestro tutor, es llevarnos a Cristo. Así que cuando usted, aquí cualquiera, porque esto no es trabajo de pastores o ministros, de hecho la iglesia primitiva creció mayormente, no por las iglesias que fundaron los apóstoles, sino por el cristiano de a pie que iba y compartía las buenas nuevas en los diferentes países, entre sus familiares, entre sus amistades, entre sus familiares y amistades. Y es el trabajo de todo creyente. Todo creyente debe saber cómo presentar el evangelio. No es llamar al pastor, mire, para ver si habla con fulanito, con fulanita, para que le hable del evangelio. No, es que tú debes de estar capacitado. Si tú eres un cristiano, tú debes de estar capacitado para presentar el evangelio. Y te repito, no es Jesús te ama. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esas son palabras de Gandhi. Dios aborrece el pecador y al pecado. Y es el pecador, no el pecado, el que termina en el infierno. Ahora, en medio de su aborrecimiento hacia el pecador, ha traído una esperanza que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, eso nos lleva al capítulo 4, versículo 1, ya con todo ese contexto, donde dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y esto siguiendo el mismo hilo, la misma línea de lo que vengo diciendo cuando Pablo compara lo que es la ley con un tutor. Con un tutor. Y él dice, el niño, pues a pesar de ser heredero o poseer de una familia importante, igual no está superior a un esclavo porque no puede hacer lo que él quiere. Está bajo el dominio del tutor. ¿Ve? Dice el comentario que tengo aquí, nuestro hermano MacArthur dice, Pablo expande la analogía de un hijo que alcanza la mayoría de edad, como vimos en el 3, 24 al 26, que es lo que les venía explicando, para establecer un contraste entre la vida de los creyentes antes de la salvación, cuando estaban bajo el ayo, como infantes y siervos, y la vida de cada uno de ellos después de la salvación, como adultos e hijos. Tanto los lectores judíos como gentiles de Pablo, acuérdense que estas iglesias estaban compuestas por ambos, dice, podían entender bien esta imagen, ya que judíos, griegos y romanos tenían una ceremonia especial para señalar la entrada de un joven a la vida adulta. Aquí cuando Pablo compara con un niño, el heredero un niño, dice la palabra griega se refiere a un niño que ni siquiera puede hablar en público, un menor de edad que no tiene madurez espiritual e intelectual y que no está preparado para los privilegios y las responsabilidades de la vida adulta. Y eso es lo que somos todos nosotros antes de venir a Cristo. De hecho, la Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás. Hace poco yo posteé algo en una de las páginas de debate que administro en Facebook, y puse eso, o sea, acerca de la ira de Dios que está sobre los pecadores. Y me dijeron, no, usted está presentando un Dios que del Antiguo Testamento, usted está viviendo en la ley, ese no es el Dios que Jesús amó, que presentó en el Nuevo Testamento. O sea, esta herejía se está viendo en iglesias evangélicas y en llamados evangélicos, que ellos ven como el Dios del Antiguo Testamento, un Dios airado, un Dios sin misericordia, y como que el Dios del Nuevo Testamento que presenta a Jesús es otro Dios. No, es el mismo Dios. En el Antiguo Pacto dice que Dios, en el Salmo 7, Dios está airado contra el impío todos los días. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, dice claramente que por tu corazón no arrepentido atesoras esa ira que está sobre ti, que habla en el Antiguo Testamento. La sigues atesorando hasta el día del juicio y de la ira de Dios. Y esa ira, por eso dice, por cuanto todos pecaron, Nuevo Testamento, están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Dios no cambia. Es por eso que la Biblia dice que Jesucristo nos libra de la ira venidera. Aquí no está hablando de una gran tribulación de 7 años como han inventado algunos. Cuando dice que nos libra de la ira venidera, está hablando de la ira de Dios, del castigo eterno, de esa ira que se está acumulando sobre los pecadores no arrepentidos.
Es a lo que se refiere. Así que versículo 2, vamos, dice, sino, dice que nada difiere el esclavo, el niño, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice aquí el comentario de la Biblia MacArthur, tutores y curadores. Los tutores eran esclavos, como explicamos ya anteriormente, a quienes se confiaba el cuidado de los menores de edad, mientras que los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran edad suficiente para hacerlo por sí mismos. Al igual que el ayo o tutor que leímos en el 3:24 de esta epístola, tenía control casi completo sobre el niño, quien para fines prácticos no se diferenciaba en absoluto de cualquier otro esclavo. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. O sea, antes de ser conversos, cuando estábamos bajo la ira de Dios, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos como este niño. O sea, que estaba bajo el tutor. Dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y dice aquí el comentario, cuando éramos niños en esclavitud, antes de alcanzar nuestra mayoría de edad, cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para salvación. ¿Salvación de qué? A veces la gente pregunta, ¿tú eres salvo? Y si alguien te pregunta, ¿salvo de qué? Ah, bueno, pues salvo. No, ¿salvo de qué? Porque que yo sepa, yo no me estoy muriendo, yo no me estoy ahogando, yo no... ¿Salvo de qué? Pues muchos cristianos no saben responder. ¿Sabe de qué somos salvos? De la ira de Dios, del castigo eterno. De esa ira que está sobre toda persona que no esté en Cristo, llámese católico romano, protestante, evangélico, bautista. Ah, no, pero si están en eso es porque son cristianos. No. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y por su fruto se conoce el árbol. Ahora, y esto es algo que no se habla lo suficiente en las iglesias evangélicas hoy en día, acerca de que se conoce el fruto por el árbol. Muchos tienen miedo de que al insistir en el fruto, en la conducta, en la piedad, se les acuse de legalistas. Y ciertamente hay montones de legalistas. Ayer me hablaba un hermano, en el evento que estábamos ayer, que le dijeron en la iglesia que tener una cadena así como esta era pecado. Y que porque eso lo encadenaba. Señores, por favor, pero, ¿qué clase de disparate es ese? No puedes tener cadena porque una cadena muestra que estás encadenado. O sea, este tipo de bufones, este tipo de guasones, son los que espantan a la gente y le ponen carga que Dios no le ha puesto. Entonces eso es legalismo, pero hay, y claro, el otro extremo es el libertinaje, donde porque estamos en la gracia y en la fe puedes vivir como quieras. Y ambos extremos son igual del infierno. Y ambos extremos son peligrosos. Y hoy en día hay muchos predicadores, pastores evangélicos de línea bautista y reformada que tienen miedo de hablar de la exigencia, del fruto, de la vida de piedad, porque piensan que se les va a acusar de legalista. A mí me han acusado ya de legalista, a mí me han acusado de todo, a mí me han acusado de arminiano, me han acusado de hipercalvinista, ultracalvinista, me han acusado de libertinaje y me han acusado de legalista. ¿Por qué? Porque predico, me concentro en la palabra. Y cuando tengo que hablar en contra del legalismo, hablo en contra del legalismo. Y cuando tengo que hablar en contra del libertinaje, hablo en contra del libertinaje. Cuando tengo que defender que la salvación es solamente por fe y no por obra, insisto en eso. Pero cuando tengo que insistir que si no hay obra, tu fe es falsa, insisto en eso también. Porque eso es lo que enseña la Escritura. O sea, tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Entonces dice aquí el comentario que tengo de la Biblia MacArthur, cuando llegamos a tener fe en Jesucristo para salvación. Los rudimentos del mundo, en griego, la palabra rudimentos se deriva de un vocablo que significa fila o rango y se empleaba para aludir a cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto. En vista de su uso en el versículo 9 es preferible considerarla aquí como una referencia a los elementos y rituales básicos de la religión humana.
Pablo describe las religiones de judíos y gentiles por igual como rudimentarias, porque solo son humanas y nunca podrán elevarse a la categoría divina. Tanto la religión judía como la religión gentil se entraba en sistemas de las obras fabricadas por los hombres. Estaban llenas de leyes y ceremonias, que lo vemos hoy en muchas instituciones que se consideran cristianas. Bueno, hay que bautizar al niño para borrar los pecados, el pecado original, cosa que no dice la Biblia en ninguna parte. Dice el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es el primer paso del discipulado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ya después del segundo siglo empiezan a entrar del segundo siglo después de Cristo, ciertas ideas del paganismo que ya empiezan a asociar que el bautismo limpia y borra pecados. Entonces por eso es que algunos empiezan a posponer el bautismo, como hizo el mismo Constantino hasta el día de su muerte, por miedo a que si se borraban los pecados antes y pecaban después, ya se perdían. Y otros empezaron a aplicar el bautismo a bebés, a infantes, porque no fuera que el bebé en ese tiempo se morían, muchos. Déjenme decirle que todavía hasta el siglo XIX la mayoría de personas que tenían, parejas que tenían en aquel tiempo era normal tener 8, 11, 15 hijos y que solamente 2 o 3 llegaran adultos era lo normal. Entonces era muy común que muchos niños murieran en la infancia, igual que muchas madres morían dando a luz. O sea, cuando uno lee la biografía de muchos de estos predicadores puritanos, algunos tuvieron hasta 3 esposas, 3 matrimonios. No es que eran unos sinvergüenza ni unos mujeriegos, es que se morían. Muchas morían en el parto. Un muchacho que viene atravesado hoy, que hoy en día se le hace una cesárea y no es un problema mayor, en aquel tiempo podía ser la muerte de la madre y la muerte del bebé. O sea, entonces ahí es que viene la idea de empezar a bautizar los bebés para no vaya a ser creyendo que por el pecado original pues ese bebé se fuera al limbo o al infierno. ¿Ves? Así es como empiezan todas estas cosas. Entonces, ceremonia. Hoy tenemos todo ese tipo de ceremonia. Que si hay que bautizar el bebé, que si te confiesas donde un cura o un padre, porque él te absuelve de pecado. No, ningún hombre puede absolver de pecado, solo Dios. De eso fue lo que se le acusó a Jesucristo. Tú blasfemas porque tú siendo hombre. Porque solo, fíjate que los fariseos sabían eso. Solo Dios puede perdonar el pecado. O sea, ¿quién eres tú para decir tus pecados son perdonados al paralítico aquel? Pues Jesús lo podía hacer porque Él era Dios. Yo no puedo decirle a nadie, tus pecados son perdonados. No, pero es que la Biblia dice, o sea, confesados los pecados unos a otros. No dice a un líder en específico, no dice a un cura ni un sacerdote, ni a un pastor. Ni el pastor, ni el cura, ni el sacerdote tienen poder para perdonar los pecados. Solamente Dios, cuando la persona va directamente a Dios por medio de Jesucristo, el único mediador, con un corazón sincero, sus pecados son perdonados. No por medio de más nadie. Entonces hay muchos rituales. Bueno, alguien dirá, bueno, sí, los católicos. No, y en los evangélicos, porque muchos creen que con repetir como el papagayo la oración del pecador ya son salvos. Cuando no ha habido un real nuevo nacimiento, cuando no ha habido un genuino arrepentimiento, porque nunca se le presentó a esa persona cuál era su condición verdadera de pecador ante Dios. Y le dicen, bueno, pues repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, abro mi corazón a ti. Y ya, ahora el próximo paso, bautízate, mi hijo, y ya eres salvo. Y muchas de estas personas no hacen más que darse una mojada, un chapuzón en el bautismo, porque no son realmente salvos. Porque no han entendido el evangelio. Si algo que a mí me da mucha pena, y cuando digo pena en el sentido de nosotros, no significa vergüenza, sino tristeza. Tristeza es ver el analfabetismo bíblico que hay dentro de los evangélicos. No estoy hablando aquí de los católicos, dentro de los evangélicos, dentro de los protestantes. El analfabetismo bíblico que hay. Es brutal. Es brutal. Esto en gran parte es culpa de los líderes y de la responsabilidad que tiene cada creyente de estudiar la Escritura. Conocido como el príncipe de los pecadores, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon del siglo XIX de Inglaterra. Este hombre nunca fue a un seminario bíblico.
Cualquiera que haya leído la biografía de Spurgeon, Spurgeon no fue a un seminario bíblico. Spurgeon se preparó estudiando en su casa, estudiando la Biblia, estudiando los escritos de los puritanos. Se preparó. Es más, voy más, Spurgeon ni siquiera fue ordenado como pastor. Se rehusó. Él dijo, yo no creo en la ordenación. Aquí nadie es apóstol ni es enviado de un apóstol ni tiene ni ningún otro pastor de otra iglesia tiene autoridad sobre esta. Y si esta congregación me escogió como pastor, fue porque Dios así los dirigió, y ya ese es todo el testimonio que hace falta. O sea, y es curioso porque muchos saben, muchos que de esto es Spurgeon, pero no saben que Spurgeon nunca fue, aunque sí después él fundó una escuela, un instituto para predicadores, pero él mismo nunca fue, él no tuvo una enseñanza formal, por decirlo de una manera, de teología bíblica en el sentido de seminario, académico, ni nada. Y yo no estoy hablando en contra de los estudios académicos. El hombre de Dios se tiene que preparar, pero no necesariamente académicamente. Esos son ya embelecos del hombre. Y el problema es que tenemos también muchas personas que estudian y se gradúan. Algunos hacen hasta trampa en los exámenes, porque lo he sabido. Y se gradúan y ya soy pastor, ya soy predicador sin tener el llamado. De esos vemos muchos hoy en día. Pero seguimos. Dice, como vimos aquí, o sea, no basta con el ritualismo. Dice, porque ese ritualismo existe en ambos lados, tanto en los judíos como en los gentiles. Y lo vemos hoy en muchas instituciones que se identifican como cristianas. Todos estos elementos rudimentarios son una muestra de inmadurez, como la conducta de los niños que todavía están bajo servidumbre o un custodio o guardián. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oiga bien, el cumplimiento del tiempo, todo es en el tiempo de Dios, es Dios que decide. ¿Sabe uno de los problemas que nosotros tenemos, especialmente cuando a veces estamos pasando ciertas pruebas, tenemos ciertas peticiones delante de Dios? A veces nos decepcionamos, nos desilusionamos con Dios, porque creemos que Dios no nos está escuchando, o es que a Dios no le importa. Estamos orando y clamando por esto, y nada. Y nos decepcionamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la expectativa, primeramente, que nos prometemos cosas que Dios no promete. Si Dios promete algo, es la aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Él no dijo decretar, Él no dijo atar al diablo, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El mismo Jesús dijo que por mi causa seréis aborrecidos. Pero nosotros en este evangelio moderno tenemos otras perspectivas. Y a veces creemos que es un evangelio color de rosa. Y cuando viene la prueba, cuando viene el azote, entonces, ¿qué pasó? Entonces ya creemos que no, que yo con declarar o que Dios tiene que resolvernos esta situación. A lo mejor en el plan soberano de Dios es que pasemos por esa prueba. Es que pasemos por ese azote. Como pasó con Pablo cuando había un mensajero de Satanás que lo azotaba. No dice que él ató al diablo, no dice que él le reclamó, que él dijo, diablo, te arrebato esto, ¿no? Como muchos ignorantes, bobos, dicen hoy en día. No, él dice que rogó al que tenía autoridad sobre el diablo, a Jesús. No declaró, no demandó, rogó. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder se glorifica en medio de la debilidad. Y Pablo aceptó. Así que uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es que creemos que Dios tiene que resolver o cumplir promesas que Él no ha hecho. Y otra es que aunque pueden ser promesas que Él sí ha hecho, que las tiene que cumplir en las expectativas que nosotros tenemos en el tiempo que nosotros creemos que debe de hacerlo. Y es en el tiempo de Dios. En el tiempo del cumplimiento que Él ha determinado. Y eso es lo que vemos aquí. El Mesías vino exactamente en el tiempo que Dios había determinado. La prueba, la muerte, todo lo que viene a nuestras vidas es el momento preciso en que Dios lo ha determinado. Y si va a mover la prueba o la aflicción, va a ser en el momento en que Él ha determinado, no nosotros.
Ah, pero entonces ¿para qué voy a orar? Si Dios como quiera es cuando Él quiera que lo va a hacer, entonces pues ni pierdo mi tiempo en oración. No, pues tenemos que orar. Primero es un mandato y segundo que la oración muchas veces es el medio que Dios utiliza para llegar al fin y se cumpla lo que Él ha dicho en el tiempo que Él ha determinado. Así que seguimos, versículo 5. Entonces dice 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchos dicen, pero es que Jesús guardaba el sábado. No, pero es que Jesús guardaba la ley. Jesús no vino, no rompió la ley judía. No, es que Jesús nació bajo la ley y cumplió la ley a perfección. Lo que no podíamos hacer nosotros para entonces morir en lugar de nosotros y resucitar. Pagar el precio. Dice aquí el comentario que tengo, en el tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo de Dios, dice, cuando las condiciones exactas y a escala religiosa, cultural y política requirieron el cumplimiento de ese aspecto de su plan perfecto. Jesús vino al mundo, Dios envió a su Hijo como un padre que determina la fecha en que se realizará la ceremonia que marca la mayoría de edad de su Hijo, para que quede libre de los guardianes, custodios y tutores. Dios envió a su Hijo en el momento preciso para que librara a todos los que creen de su servidumbre a la ley. Esta es una verdad que Jesús afirmó de manera reiterada y lo vemos en Juan 5:30, 36, 37, 6:39 y otros versículos más. El hecho de que de que el Padre haya enviado a Jesús al mundo demuestra su existencia previa y externa como el segundo miembro de la Trinidad. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice: y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo es Dios. Por eso es que personalmente algunos de nosotros nos rehusamos a decir María, Madre de Dios. Fue madre de cuando Jesús, el cual era Dios, vino a la tierra. Pero no puede ser la madre de Dios en el sentido, porque yo no existía antes de mi madre. Pero Jesús, o sea, la segunda persona de la Trinidad existía antes de María. Porque era la persona, era el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, seguimos. Dice, esto demuestra la humanidad, nacido de mujer, esto demuestra la humanidad plena de Jesús y no solo su nacimiento de una virgen. Jesús tenía que ser Dios a plenitud para que su sacrificio tuviera el valor infinito que se requería para expiar pecado. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones niegan que Jesucristo sea Dios. Para ellos es un ángel, es un ser creado. Y aquí vemos como todas estas sectas, aunque se identifican como cristianas, cambian lo que es el evangelio. Dice, tenía que ser Dios a plenitud para que pudiera llevar sobre sus hombros el castigo del pecado como sustituto del ser humano. Bajo la ley, como todos los hombres, Jesús tenía la obligación de obedecer la ley de Dios, a diferencia de todos. No obstante, Él mantuvo una obediencia perfecta a esa ley, como vemos en Juan 8:46. Y dice, su naturaleza inmaculada, y solamente Jesús fue inmaculado, solamente Jesús, inmaculado y libre de pecado, hizo de Él el sacrificio perfecto por los pecados. La misma María habló de mi Salvador. María reconoció que necesitaba un Salvador. María fue bendita entre, no dice sobre. María, cuando leemos la Biblia, dice bendita entre las mujeres. No sobre las mujeres, entre las mujeres. Fue escogida por gracia. Dice que halló gracia. Gracia es favor inmerecido. Ella halló gracia ante los ojos de Dios. Y fue escogida y fue un instrumento valioso y tuvo el privilegio que no ha tenido ni tendrá ninguna mujer. Pero eso no es motivo para para adorarla, no es motivo para rogarle. Al único que se les ruega, el único mediador es Jesucristo. No hace falta otro mediador, una mediadora entre
entre el hombre y Jesucristo y después entre Jesucristo y Dios. No, solamente Jesucristo. Ya cuando caemos en esto estamos siguiendo tradiciones y estamos siguiendo ya enseñanzas de hombres que no aparecen en el Nuevo Testamento y que, dicho sea de paso, se fueron añadiendo a través de los años, porque hay muchas de estas creencias que ni siquiera los padres de la iglesia mencionan o creían. O sea, estas son cosas que surgieron muchos años después, a medida que el paganismo sigue mezclándose con el cristianismo, y cada vez hay menos judíos, más gentiles, y traen su paganismo y lo mezclan con algo como sucedió, por ejemplo, en algunos de los países de nosotros caribeños, hispanoamericanos, donde hicieron una mezcolanza entre el catolicismo romano y las religiones africanas y formaron lo que es la santería. La santería no es catolicismo romano. La santería no es cristianismo, la santería es una mezcla del catolicismo romano adaptado y transformado con religiones, la mezclaron con las religiones africanas, de los esclavos africanos que llegaron a nuestros países hispanoamericanos, y de ahí es que surge la santería. ¿Ve? Por eso ellos tienen nombre de muchos santos de la Iglesia Católica, las mismas estatuas, pero con nombres africanos. ¿Ve? Una mezcla. Entonces eso fue lo que empezó también a pasar con el Evangelio. A medida que empezaban a venir personas del paganismo, pues traían alguna de sus cosas y la mezclaban. Y esto empieza a surgir, ya lo podemos ver ya en Primera de Corintios, en el primer siglo. Y ya en el segundo siglo podemos leer algunos de los escritos donde ya se empezaban a tener a creer que los huesos de ciertos mártires tenían poderes curadores, o donde habían matado un mártir era un sitio sagrado. Esto no fue Constantino, esto empezó mucho antes. A medida que el paganismo, personas paganas empezaron a seguir llegando. Bueno, rapidito, pero quiero terminar esto. Versículo dice clara aquí, y dice que Jesucristo cumplió su naturaleza inmaculada y libre de pecado, hizo de él el sacrificio perfecto por los pecados, y él cumplió toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo. Cuando alguien dice, no, yo guardo los 10 mandamientos, mentira, te estás engañando. Nadie guarda los 10 mandamientos a la perfección, nadie. Empezando por el primero, que nadie ama al Señor sobre todas las cosas. Si hubiera una persona, nunca pecaría, como fue el caso de Jesucristo. Nunca pecó, porque ahí sí verdaderamente amó al Señor sobre todas las cosas. Cada vez que tú y yo pecamos, nos amamos más a nosotros mismos. Ahora, ¿dónde estamos? Versículo 5. Dice, para que redimiese, o sea, hablando de Jesucristo, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué la adopción? Porque nosotros no somos por naturaleza hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Hijos de Dios solamente los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido hechos hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Solamente cuando nacemos de nuevo, ponemos nuestra fe en Jesucristo, es que venimos a ser adoptados. Adoptados. Mientras tanto somos hijos de ira, es lo que dice la Biblia. Somos hijos de ira igual que los demás. La ira de Dios está sobre nosotros y se va acumulando cada día mientras más retardamos ese arrepentimiento. Dice aquí el comentario rapidito, los pecadores culpables que están bajo las demandas de la ley y sus maldiciones, porque están bajo la maldición. Todo aquel que no guarda toda la ley está bajo maldición, en necesidad de extrema de un Salvador. Adopción es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Nosotros éramos hijos del diablo, puesto que los seres humanos no regenerados son por naturaleza hijos de Satanás. La única manera en la que pueden convertirse en hijos de Dios es mediante un acto de adopción espiritual. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ahora por medio de la adopción, no por ser católico, no por ser protestante, no por ser pentecostal, no por ser bautista, no por ser calvinista, arminiano, no. Por ser adoptados
por medio de la fe genuina. Somos adoptados, es que venimos a través del nuevo nacimiento, de la regeneración, venimos a pasar de muerte a vida y somos adoptados. Éramos hijos del diablo, y todo el que está escuchando y que no ha nacido de nuevo, independientemente que sea protestante o católico, es un hijo del diablo si no está en Cristo. Mi gente, aquí estamos hablando de dónde vamos a pasar la eternidad. No podemos simplemente descansar nuestra eternidad, nuestro destino eterno en una religión, en una tradición. Es que esto es lo que yo he sido toda mi vida, es que esto es lo que me enseñaron y yo no lo voy a cambiar por nadie. No, estamos hablando de nuestro destino eterno. Estudie la palabra de Dios, no agarre mi palabra, estudie la Escritura. ¿Dónde vamos a pasar el destino eterno? Una vez que pasamos de este mundo, no va a haber purgatorio, no va a haber novenaria, no va a haber vela, no va a haber nada que nos pueda cambiar. El cambio ocurre mientras estamos en vida. Esto no lo digo por ridiculizar ni por ser polémico, esto lo digo por preocupación. Por preocupación, porque muchos están confiando su destino eterno en una religión, en una tradición, llámese católica o protestante. Y como he dicho, el infierno va a estar lleno, y Jesús lo dice, muchos, no dice 4 gatos, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto a supuestos cristianos. Identifíquense como católicos, como protestantes. Versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. La regeneración ocurre por el Espíritu Santo, el cual Dios envió a nosotros. Y rápido, no hay tal cosa como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Como en algunas iglesias enseñan, no, si no hablas en lengua es que no tienes el Espíritu Santo. Eso es un disparate. Porque si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, punto. La Biblia dice que todos hemos sido bautizados en el Espíritu en el momento en que creímos. 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos bautizados. La regeneración ocurre por el Espíritu. Entonces decir que hay cristianos, como he escuchado a algunos hermanos, no, pero es que hay que enseñar, es que hay los bautistas o algunos evangélicos no enseñan del bautismo del Espíritu Santo, hay que enseñarlo. Sí lo enseñamos, pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la regeneración. Es lo que explica Pablo en 2 Corintios 12:13. Solamente por medio del bautismo es que somos injertados al cuerpo de Cristo. No existe tal cosa como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo, no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. No, pero es que no habla en lenguas. Bueno, ya eso lo explicamos. Las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Estudien bien la Escritura y no repitamos. Porque es que no me canso de decirlo, pero qué fácil es señalar a otras personas y decir, no, esta gente solamente cree en su tradición. Pero es que los evangélicos están igual o peor. Igual o peor. Peor. Es más, voy a decir peor porque se las dan de que saben mucho y no saben nada. Cuando Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo pasado, el cual clamó, Abba, Padre. El cual clamó, Abba, Padre. El Espíritu Santo realiza la obra de confirmar a los creyentes su adopción como hijos de Dios. La seguridad de la salvación es una obra de gracia, de favor inmerecido por parte del Espíritu Santo y no tiene origen humano en absoluto. Abba Padre es un término familiar y cariñoso en arameo que los niños pequeños usaban para hablar a sus padres. El equivalente de esta palabra es la expresión como papito o papi. O sea, y solamente cuando venimos a Cristo es que podemos decir Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Los que no están escritos siguen siendo esclavos. Sean protestantes, evangélicos, digan que creen en Dios a su manera, llámense adventistas, llámense como se llamen. Si no están escritos, siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo hijos de ira, hijos del diablo. Pero cuando venimos a Cristo, ya no dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios. De esa herencia que no va a ser
que no se puede contaminar, que no puede perecer. Todo lo que tenemos aquí en la tierra puede perecer. Hoy tenemos salud, mañana una mala noticia nos dice que no la tenemos. Hoy podemos tener dinero, un estatus económico, social, y de repente mañana no lo tenemos. Hoy podemos tener la relación más feliz en el matrimonio y de repente mañana no la tenemos, sea que la muerte interfiere o cualquier otra cosa. Hoy podemos tener nuestros seres queridos, mañana los podemos no tener. Hoy podemos tener nuestra casa y mañana de repente perderlo todo por una tormenta, un huracán, un tornado. Pero la herencia que tenemos en Cristo, esa no puede perecer. Esa no puede perecer. El mayor gozo no va a ser andar en calles de oro y mar de cristal como muchos dicen. No, el mayor gozo va a estar en la presencia directa de Dios. Ahora estamos limitados por este cuerpo, pero vamos a estar, ya no vamos a vivir por fe, sino que vamos a vivir con Él eternamente. Todo lo demás es añadidura. Y esa es la herencia. Esa es la herencia para los verdaderos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios e hijo del diablo e hijo de ira, porque la ira de Dios. Por eso hago una exhortación a los que están viendo este video. ¿En qué estás confiando? ¿Por qué tú consideras que eres hijo de Dios? ¿Por la religión tradicional? ¿Porque brincaste del catolicismo romano y ahora eres protestante y repetiste una oración como el papagayo y ya crees que eres hijo de Dios? ¿Porque naciste en la iglesia evangélica y desde pequeño has escuchado la palabra y te bautizaste? Y aunque cuando tú miras tu vida, tú ves que no refleja la vida de un creyente verdadero, pero dices, bueno, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. El que tire, como dicen muchos, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es excusar el pecado. Eso es excusar el pecado. Por eso es que mi exhortación a los que están viendo ahora, asegúrate que estás en Cristo. No confíes en la religión tradicional. Y la religión tradicional puede ser el catolicismo romano, como puede ser también la evangélica. O sea, para muchos la religión externa no pasa de ser eso, una religión externa llena de ritos. Vas al servicio, brincas, saltas, ya tienes un cierto lenguaje cristiano, Dios te bendiga y ya hablas de cierta manera y ya crees que eres cristiano. No necesariamente. Somos criaturas de Dios. No es la religión tradicional, no es la religión exterior. El cristianismo es religión, contrario a lo que muchos dicen, sí, es religión. El cristianismo es religión, pero es la religión verdadera. Pero estoy hablando del cristianismo verdadero, no del cristianismo que es solamente un ritualismo o algo exterior o una tradición. Por eso yo le exhorto a que se aseguren de estar en Cristo. Examina tu corazón, en qué estás basando tu salvación. Si eres cristiano, ¿alguna vez tú has sentido, has visto el peso de la ley que te señaló como culpable y como reo del infierno? ¿Tú reconoces que tú no mereces otra cosa que el castigo en el infierno eternamente? Si tú no te ves así, entonces probablemente tú no eres cristiano. Lo primero es reconocer que hemos violado la ley de Dios, que somos culpables. Si tú crees que con buenas obras, que con un ritual, que con confesarte a un cura o a un líder o a un pastor o con rogarle a una estatua o con hacer ciertos rituales, tú crees que eres salvo, estás equivocado, mi amigo, mi amiga. O si tú crees que un pastor, con que ir donde un pastor, porque es que hay quien se postra delante de las estatuas, pero hay quien tiene también ídolos a los pastores, al ungido de Dios. Es que aquí hay que decirlo todo. O sea, también, mi amigo, asegúrate de estar en Cristo. ¿Cómo? No te voy a decir repite esta oración conmigo, no. Examina tu corazón. Reconoce, clama en tus palabras, Señor, soy pecador. Sálvame, transforma, renueva mi corazón, hazlo nacer de nuevo, cambia este corazón de piedra a carne en tus propias palabras. Clama a Dios, reconoce que eres un pecador, que la religión simplemente no te salva, que esto no es algo superficial, que eres reo del infierno y que tienes que venir a Cristo. Puede ser que lleves años en la religión tradicional, puede ser que lleves años como evangélico, puede ser que lleves años hasta como ministro. Muchos ministros van a terminar en el infierno.
Aquí no se trata de ser ministro, aquí no se trata de que llevas tantos años como líder en la iglesia, aquí no se trata de la que te bautizaste o la religión tradicional, aquí se trata de estar en Cristo, en Cristo. Y para estar en Cristo tiene que ser en arrepentimiento y fe. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que ha sido predicada, Señor. Ahora la semilla ha sido regada. Te rogamos a ti que tú des el crecimiento en los diferentes terrenos que ha caído, Señor. Que tu propósito se logre, Señor. Para salvación, como lamentablemente en algunos casos, para endurecer a los que rehúsan arrepentirse. Gracias te damos, Señor. Y nosotros ayúdanos a ser oidores. No solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Y gracias, Señor, por habernos adoptado sin ningún mérito alguno. Habernos adoptado como tus hijos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre hemos dicho, cualquier preguntita que tenga la puedes dejar ahí en los comentarios. Siempre puedes ponerle un me gusta, eso ayuda a que se siga regando este video. Puedes compartir este video, puedes suscribirte al canal donde vas a ver, te van a salir ya automáticamente todos estos videos. A veces a lo mejor vas a ver algo de ejercicio en esos videos, algo de lucha. Es porque también he practicado, bueno, lo del fisiculturismo, lo del ejercicio siempre lo he seguido practicando. A veces grabo o he grabado algunos de esos videos y te van a salir, pero mayoritariamente son los estudios que estamos trayendo aquí. Así que te invito a que te suscribas al canal. Cualquier pregunta, ten la confianza, yo tan pronto lo lea, procuro contestarla. Así que la paz de Cristo sea con todos y será hasta el próximo video. Dios les bendiga.